Crees que todo anda bien y sin embargo algo no termina de pasar. Nadie te lo aclara, nadie te corrige, ni nadie te explica qué es. Por eso este video, el error que todos ven en la milonga y nadie te dice. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensecri-Sabá y hoy te quiero compartir un tema más llamativo que te hagan notar que llevas puestas dos medias distintas sin que sepan que en tu casa tenés un par igual. Y me estoy refiriendo a ese error que todos ven en la milonga y nadie te dice, a cuáles son los errores invisibles que afectan tu presencia, tu conexión, tu experiencia en la pista sin que te des cuenta y que muchas veces pesan más que cualquier paso que puedas hacer, porque lo cierto es que la milonga es un lenguaje sin palabras, aunque en ese sentido hay algo fundamental que tenés que entender. La milonga no funciona como una clase, no hay correcciones explícitas, ni hay alguien que te diga esto está mal. En mis tiempos, los viejos milongueros te corregían y te ayudaban. Si te veían mal parado, te decían que el saco no debía tener arrugas en la espalda. Si terminabas en la pista con las piernas abiertas, como en un show, te decían que en el salón el tango se termina con los pies juntos. Pero si hoy querés hacerlo, si querés corregir a alguien, el otro te mira como diciendo: al que no le guste como bailo, que no me mire. Yo bailo así, es mi estilo. Y eso siempre y cuando no tenga el ego más inflado que un globo aerostático. Quiero decir, hoy en la milonga las respuestas son silenciosas, así como también hay otras respuestas que se expresan con total claridad. ¿Te invitan o no? ¿Te sostienen la mirada o la esquivan? ¿Quieren repetir o no vuelven? Y eso ya está diciendo mucho más de lo que crees. El problema es que si no sabes leer ese lenguaje, podés pasar años sin entender qué está pasando realmente. Hay algo que no entiendo. ¿Hoy leemos un lenguaje, pero escuchamos un cuerpo? Suena raro, ¿no? Por eso, para profundizar en tu recorrido milonguero, aquí te apunto una serie con la idea de ayudar. Pero dejemos aquí esta introducción y empecemos ya. Error número 1. La mirada que no conecta. Sí, como alguna vez te conté en otro video, todo empieza por los ojos antes de bailar. La mirada es el primer puente, pero muchas veces ese puente no está. Digo, algunos evitan mirar. Están presentes físicamente, sí, pero también están ausentes en la conexión, como si esperaran que todo suceda sin involucrarse. Y también está lo opuesto, esos otros que miran demasiado, con una intensidad que en vez de invitar, presiona. Y la clave no está en mirar más, sino en mirar mejor. Una mirada en la milonga es una invitación sutil, es un estoy acá, disponible para vos. Y cuando esa calidad no está, el otro lo percibe, aunque no pueda explicarlo. Error número 2. La presencia cerrada. Podés estar impecable, podés moverte bien, pero si tu energía está cerrada, eso se siente. El cuerpo habla y dice cosas como: no te acerques, no estoy disponible, estoy en lo mío. Y el otro responde a eso. Pero la verdad es que el tango necesita apertura, no perfección, apertura. Un leve cambio en tu postura, en tu respiración y en tu disponibilidad podría cambiar completamente cómo te perciben, como si tu contraseña de Wi-Fi fuera tan complicada que nadie puede conectarse, por más que digas que tenés señal. Error número 3. La ansiedad invisible. Yo entiendo que si vas a la milonga querés bailar, es lógico, pero cuando ese deseo se convierte en urgencia, el cuerpo lo delata, sobre todo cuando la mirada va de un lado a otro. El gesto se tensa y las intenciones se fragmentan, porque ahí aparece algo muy sutil. Dejás de elegir y empezás a necesitar, y el otro lo siente,
Porque una cosa es que te elijan y otra muy distinta es que alguien necesite bailar con cualquiera. Así que controla tu impaciencia, que lo que deba suceder, sucederá. Error número 4. Bailar sin escuchar. Y este es, para mí, uno de los puntos más profundos. Y te pido que escuches esto. Podés hacer todo bien, pero si no estás escuchando al otro, si no hay diálogo, el baile pierde sentido. Por lo que es necesario entender que el tango no es ejecución, es comunicación. Y cuando uno de los dos deja de escuchar, el encuentro se rompe. Como hablar con alguien que no te responde realmente, que solo espera su turno para seguir hablando, porque allí descubrís que no hay conexión, sino simultaneidad. Error número 5. El cierre sin presencia. Así como cuando invitás, ¿te importa a quién? Del mismo modo, cómo terminas un baile también importa. Un cierre apurado, sin mirada, sin reconocimiento, sin siquiera un abrazo, deja algo incompleto. Comprende que un pequeño gesto, una pausa o una conexión final transforma la experiencia. Comprende que el tango no termina cuando suena el último compás, termina cuando el encuentro se cierra y ese cierre queda. Error número 6. Querer demostrar. Hay algo que a veces se le olvida a algunos bailarines. Cuando el foco está en mostrar lo que sabes, el encuentro se debilita. El otro deja de ser parte para convertirse en un mero testigo. Y el tango no necesita testigos, necesita presencia compartida. Así que tené presente esta sugerencia. Cuanto más querés demostrar, menos conectás. Pero cuanto más compartís, más sucede. Error número 7. No registrar al otro. Esto es silencioso pero determinante. No registrar al otro. Vos podés estar en tu mundo, en tus pasos, en tu idea y hasta en tu intención. Pero, ¿y el otro? ¿Cómo está? ¿Qué siente? ¿Qué necesita? Si no podés responder a eso, si eso no está presente, algo está equivocado. El tango se vuelve unilateral y cuando algo es unilateral, deja de ser un encuentro. Como cuando le contestás al programa de televisión demostrando que sabés más que el participante. Ahora, si mirás bien, todos estos errores tienen algo en común. No tienen que ver con técnica, tienen que ver con presencia, con cómo estás, con cuánto registrás y con cuánto te abrís a lo que pasa. Y eso no se aprende solo con pasos, se desarrolla con conciencia, prestándole atención al entorno, al otro y también a lo que te pasa. Si a propósito querés compartir tu punto de vista, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, más allá de conocer cada uno de estos errores que te mencioné, lo importante no es que salgas a evitarlo uno por uno como si fuera una lista, sino que empieces a desarrollar una sensibilidad distinta sobre cómo estás siendo cuando bailás. Sobre todo entendiendo que cuando aparece esa conciencia, muchos de estos errores se disuelven solos, porque de lo que estamos hablando es de cómo nos encontramos con otros, de cómo miramos, cómo escuchamos y de cómo nos abrimos o nos cerramos. Y es algo que ocurre en tantos lados, en tantas áreas, que tal vez por eso el tango tiene tanta fuerza. Te muestra sin palabras cómo sos cuando estás con alguien. Y en ese sentido nos enseña que quizás el verdadero cambio no esté en aprender más figuras, sino en habitar mejor cada encuentro, porque al final lo que queda no es lo que hiciste, sino lo que hiciste sentir. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.